Eh, Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de dar curso a la presentación del libro de Natalia, Ciudades Vibrantes. Les saluda Ignacio Ramos, soy académico del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Quisiera dejar con ustedes a nuestro director, Christian Spencer, quien les dará la bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad desde Santiago de Chile, pero también desde otras ciudades del mundo, para esta transmisión del lanzamiento oficial del libro Ciudades Vibrantes, Sonido y Experiencia Oral Urbana en América Latina, editado por Ediciones Universidad Mayor, a cargo de la profesora Natalia Bieleto Bueno. En nombre del Centro de Investigación en Artes y Humanidades, es una alegría para nosotros y también un orgullo presentar este trabajo que ha sido el resultado de varios años de diálogo de la editora con diversos académicos latinoamericanos. Sentimos mucha alegría por varias razones, en particular porque pensamos que este libro refleja varios aspectos importantes que son característicos de este centro de investigación, que es parte a su vez de la política de trabajo académico de la Universidad Mayor dentro y fuera de Chile. En particular, hay 4 o 5 cosas rápidas que me gustaría decir. Este libro representa un trabajo interdisciplinario que consideramos un valor fundamental de nuestro centro. Al mismo tiempo, es un trabajo que articula una red internacional de colaboradores que es real y que es el fruto no solo de los viajes, los congresos, sino que también de redes de trabajo en simposios, en organizaciones internacionales y por supuesto en todo el diálogo de las asociaciones y organizaciones académicas en las que muchos de nosotros participamos. Es un diálogo real y eso nos da mucha alegría porque en el fondo representa este intento de trabajo latinoamericano, latinoamericanizante, una mirada hacia América Latina desde la propia América Latina. En tercer lugar, es también un trabajo que integra a autores y autoras de diversos idiomas, en este caso portugués y español. En ese sentido, queremos también dar as boas-vindas a todos os académicos, pesquisadores interesados no estudo do espaço, da cidade e do planeamento urbano, da cultura que vem do Brasil. Sabemos que sua compreensão do espanhol é muito boa e que com este tipo de lançamento podemos contribuir para um diálogo latino-americano bilíngue. Así que muito obrigado por estar aqui e por ter participado no caso de Kempten Fest de este importante libro. Además, pensamos que este libro es también un reflejo de los nuevos desafíos editoriales que la pandemia nos ha dejado y de lo cual creo que la directora de nuestra editorial va a explayarse más. Y finalmente 2 cosas. Lo primero es que este es también el reflejo de un trabajo etnográfico, digital y humano, real, ¿no? Esto justo antes de esta pandemia que ha evitado o ha hecho mucho más difícil el contacto entre personas. Es en el fondo un trabajo de una etapa anterior de la historia global en el campo de los estudios de musicales y también de las interdisciplinas que en él se producen. Y finalmente decir que es también un perfecto reflejo del trabajo que nuestro núcleo de investigación en música y sonido, o NIMS, ha venido realizando desde hace un tiempo. En este sentido estamos muy contentos porque acabamos de obtener la aprobación de un fondo que nos va a permitir desarrollar más estudio etnográfico en el espacio urbano, en este caso en contextos de protesta, y de ello les vamos a dar noticia más adelante. Los invitamos a ver la página web de nuestro centro que Ignacio gentilmente va a postear o va a proyectar y que puedan saber en qué consiste el trabajo de este Centro de Investigación en Artes y Humanidades. No son muchos los centros de investigación de esta naturaleza dentro de América Latina, por eso pienso que necesitamos dialogar, necesitamos encontrarnos a través de este tipo de participaciones, de lanzamientos y de publicaciones. Por eso agradecemos muchísimo la presencia de Juan Fernando Velázquez, su generosa actitud en leer en un tiempo récord, en comentar, en analizar, y por supuesto el trabajo de Andrea aquí presente, para un libro que tiene una participación de muchas personas y que ha tenido su propia complejidad. Les agradezco mucho su participación en este webinar y por favor manténganse durante esta hora y media. Vamos a tener una estructura muy interesante de conversación
y posteriormente vamos a dar paso a algunas preguntas. Gracias y les dejamos ahí el link de nuestro centro. Sí. Denme un segundo, por favor. Aquí estoy de vuelta. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la bienvenida. Ahora doy el paso al comentario de Andrea Viu, quien es la directora editorial de Ediciones Universidad Mayor. Ella es periodista por la Universidad de Chile, es magíster en literatura latinoamericana y lingüística hispánica por la Brigham Young University. Además es diplomada en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Chile y en Publishing por la Universidad de Yale. Se inició como editora de la colección de literatura infantil del Grupo Santillana, luego fue directora de Editorial Alfaguara y más tarde directora literaria de Penguin Random House. Actualmente es profesora del Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales y directora editorial de Ediciones Universidad Mayor. Estamos muy complacidos de tu presencia, Andrea, y queremos darte el pase, digamos, para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Ignacio. Tienen creo que a Natalia ahí en la cámara, no lo sé. Creo que la presentación va a ser un poco más breve incluso que todo lo que dijiste tú. Les quiero agradecer primero que nada a todos los que nos acompañan esta tarde a esta presentación del libro Ciudades Vibrantes, Sonido y Experiencia Oral Urbana en América Latina, que es publicado por Ediciones Universidad Mayor. Para la editorial, este es un evento que reviste una doble importancia, ya que por una parte es una ocasión para celebrar y dar a conocer esta obra que reúne el estudio de 14 estudios de investigadores de distintos países. Hay investigadores de Chile, de Brasil, de Argentina y de México, quienes entregan una mirada actual y fresca sobre cómo vivimos los sonidos y la música en nuestras ciudades, y por sobre todo cómo estas experiencias aurales son también un reflejo de nuestra realidad social. Pero además, este webinar es además una suerte de lanzamiento de un primer libro de Ediciones Universidad Mayor, porque no habíamos podido realizar otros antes. Y representa el relanzamiento de la editorial en un esfuerzo por revitalizar el catálogo, profesionalizar nuestras publicaciones y darles mayor difusión y distribución. Nuestros inicios, como las labores de todos, ¿no es cierto?, se han visto afectadas por el estallido social y luego por los efectos de la pandemia. Sin embargo, ya estamos conformando un catálogo interesante, ya tenemos 9 libros publicados y la agenda para el próximo año está muy interesante con muchas publicaciones que ya daremos a conocer. Y por lo tanto, creemos que este es solo el primero de muchos eventos que realizaremos y que los estaremos invitando. Sin duda, este libro que hoy se presenta es muy relevante para Ediciones Universidad Mayor, ya que nuestro objetivo está muy bien representado en esta obra, ya que en lo que buscamos es contribuir a la sociedad a través de la divulgación y difusión de contenidos que respondan a las inquietudes de todos los ciudadanos frente a temas como la salud, el medio ambiente, la tecnología, las ciencias sociales, las humanidades, las artes y muchas otras materias claves que son el fruto de investigaciones científicas de alta calidad generadas por la comunidad académica chilena y extranjera en este caso, con un alto sentido ético que procura siempre la promoción de la excelencia de nuestra comunidad universitaria. Junto con agradecer toda la labor que han realizado todos los autores que participan en esta obra, quiero agradecer especialmente y destacar la labor que ha realizado su editora académica, Natalia Vialeto Bueno, ya que ella ha sido una profesional de un compromiso y un trabajo incansable para que lográramos llevar a buen puerto esta obra, que tiene las complejidades de contar con autores muy diversos y como ya señaló Christian Spencer, además había que traducir las obras y tener toda
una igualdad, ¿no es cierto?, en todos los temas. Así que al agradecer a Natalia, les agradezco también a ustedes por acompañarnos y les cedo la palabra a ella, supongo, para que demos inicio realmente a este evento que espero que disfruten mucho. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Finalmente Muchas vemos... gracias, Andrea. Natalia tiene apagado su micrófono, creo. Ya lo encendí. Ahora entonces, ahora sí. Bueno, damos entonces paso justamente al comentario de la editora Natalia Vileto. Estamos muy contentos desde el CIA de poder contar con esta obra que inaugura el catálogo editorial de nuestro centro. Bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Andrea, muchas gracias. Hablo después de ti también, después de mucho tiempo de haber trabajado juntas en este esfuerzo. Yo quiero agradecer también públicamente a Pamela Tala, quien también muy diligentemente ayudó con la edición de estilo. En muchos de los capítulos, igual que tú lo hiciste. Entonces fue un arduo trabajo, digamos, ya viendo todos los detalles más mínimos. Entonces que todo se fue retrasando, no solamente por concepto de la pandemia, sino justamente también por hacer justicia a cuestiones lingüísticas, ¿no? A cuestiones lingüísticas que se daban tanto por las traducciones como incluso por temas políticos, ¿no? Que tenían que ver con cómo hacer elección de ciertas maneras de nombrar las cosas, ¿no? Etcétera. Y eso fue un trabajo del cual todos, creo yo, los involucrados, todas en este caso, aprendimos mucho. Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento también con Ediciones Universidad Mayor. También mencionar que en un inicio habíamos conversado la posibilidad de que esto fuera un libro impreso y finalmente se dio esta coyuntura pandémica que nos puso ante la, diría yo, grata oportunidad de tener este libro publicado de manera exclusivamente digital. Y digo grata porque eso creo yo que a la larga benefician mucho su mejor distribución en el mundo, ¿no? Básicamente. Y entonces me ha resultado en estos meses desde que se lanzó a la venta mucho más fácil remitir a los interesados justamente a las plataformas donde está disponible y en unos cuantos minutos pueden comenzar su lectura. Y familiarizarse además con estos nuevos formatos de interacción con los textos, ¿no? Que no es un PDF descargable, sino que tiene, digamos, como nuevos lectores del siglo XXI, tenemos que aprender un poquito las estrategias de manejo de esos lectores, pero que finalmente también creemos que en ese sentido el libro es primero, ¿no? Supone está a la vanguardia, digamos, de cómo están migrando gran parte de las publicaciones, ¿no? Entonces, eso también creo yo que vale la pena destacar. Y finalmente, pero no menor, es el agradecimiento que debo, por supuesto, a todos los autores que participaron en esta colección, con quien sí venimos realizando un trabajo de años, ¿no? Esta compilación se inicia con un congreso realizado en León, Guanajuato, en el año 2017, en lo que originalmente se llamó un coloquio internacional de música y músicos callejeros. Y poco a poco fue ampliándose no solamente a los músicos callejeros, sino, como ustedes podrán ver en los diferentes capítulos del libro, también a sonidos callejeros, a ciudadanos que hacen sonar las ciudades, y sobre todo al tema del espacio público, ¿no? Que es un poco uno de los ejes que van ordenando los capítulos de este libro. En ese sentido, el texto mismo, digamos, la colección, migró conmigo, con mi propio proceso migratorio. Empezó siendo situada en México, hablando un poco y convocando a otros colegas que estudiaban música callejera, música en las calles. Y después, cuando yo me traslado a Chile, todo el proyecto se traslada a Chile un poco
conmigo y obtengo, digamos, el financiamiento de un fondo de iniciación de la Universidad Mayor para poder situarlo aquí y entonces sí pensar en alguna publicación, y ahí yo amplío, digamos, las perspectivas hacia estos temas de sonido. Y bueno, parte de mi trabajo, digamos, muy gozoso por lo demás, fue el ir identificando colegas, porque este libro, a diferencia de otros, no tuvo una convocatoria abierta, sino que yo pude ir identificando quiénes de los colegas que participan realmente tenían esta misma sintonía con lo que yo estaba concibiendo sobre la construcción de ciudadanía a partir de los sonidos en el espacio público, considerando y poniendo un fuerte énfasis en las relaciones sociales, ¿no? Y las dinámicas, digamos, a veces conflictivas, a veces amenas por el control sónico de territorios. Y eso es uno de los elementos que finalmente, creo yo, dio unidad a este volumen. Y he de decir que aquí también quiero hacer un reconocimiento a mis colegas, porque fueron todos muy diligentes en atender esas observaciones que yo hacía que podían mejorar el diálogo entre los capítulos. Entonces, en unas primeras versiones de los capítulos, el tema del espacio público y el tema de las relaciones de poder, por ejemplo, entre autoridades, estaban ya vislumbradas en esos textos, y por ello es que yo los convoqué, pero faltaba a veces algún tipo de trabajo más, no sé, por ejemplo, en algunos casos cartografía, para hablar justamente de las infraestructuras urbanas que permitían que cierta escena se desarrollara de la manera en como lo hizo. Y ahí yo hacía la observación, y muy sagazmente y muy rápidamente los autores respondían, claro, esto no lo había pensado, pero es cierto lo que dices, y entonces ahí se fue nutriendo, y también por eso fue tan detenido el proceso de desarrollo de todos los textos, ¿no? En algunos casos ustedes verán, bueno, ahora voy a hablar un poco de las 4 secciones que estructuran todo el volumen, pero por ejemplo hay una sección de casos históricos y con mucho trabajo de archivos. En el caso de Nicolás Masquiarán y en el caso de Guillermo de Castro, ellos van haciendo todo un trabajo histórico que nos habla también del desarrollo de la ciudad a partir de ciertas prácticas musicales. Y digo del desarrollo de la ciudad refiriéndome a la materialidad de las ciudades, ¿no? A cómo las ciudades fueron cobrando forma, sus calles, sus plazas, también por cuanto ciertas escenas se desarrollaban en esas mismas, ¿no? Entonces, el texto está estructurado en estas 4 secciones. La primera se llama Música, Memoria e Historia. Y son justamente estos 2 casos históricos con fuentes de archivo. El primer capítulo, escrito por parte de Guillermo Gustavo Simões de Castro, sobre la samba en Sao Paulo, en Brasil, en la década de los 50. Después tenemos el capítulo de Nicolás Masquiarán, que habla sobre la música en la ciudad de Concepción y en las calles como una acción de resistencia política de parte de la escena de músicos vinculados a la Universidad de Concepción, que bueno, digamos, en el contexto de la dictadura tenían ellos también una postura crítica, y la música les permitió articular, digamos, gran parte de esa participación ciudadana y política en ese contexto, ¿no? La segunda sección la llamé Poder y Ciudadanía, y tiene varios casos en donde se da esta lucha y resistencias, ¿no? Estudios de la resistencia ciudadana en contra de el monopolio del control de los espacios públicos, y la manera en cómo se hace es a partir de los sonidos y de las músicas, que muchas veces pueden ir incluso en contra de las normativas vigentes, ¿no? A veces no.
pero el caso que inicia, el estudio de caso que inicia esta sección es el de la autoría de Nelson Rodríguez Vera, que habla del breakdance en Santiago de Chile y cómo estos jóvenes en la década de los 80s fueron y de los 90s fueron de alguna manera ocupando ciertas plazas del centro de Santiago, transformándolas, ¿no? Transformando a partir de su presencia, a partir de la actividad social y musical y dancística que ahí se desarrollaban. Después tenemos el capítulo de Rodrigo Fonsecas y Alessandra Nardini, que hablan sobre la micropolítica y el rap, y el proyecto de improvisación de rimar, ¿no? De hacer estos combates, digamos, rimados. Después tenemos un capítulo de Estevao de Amaro dos Reis, que habla justamente de un movimiento deliberado de ocupación del espacio público para reclamar una plaza como de uso ciudadano, ¿no? Entonces, Natalia, bueno, ahí, ¿sí? perdón, ¿te importa si compartimos mientras tanto Ignacio comparte la portada del libro y el índice en la pantalla? Para que No, por se pueda favor, implementar. adelante, qué mejor, qué mejor. Perfecto. Yo de cualquier manera en unos minutos comparto un video también promocional para que se vea todo eso, pero por favor, me honraría mucho que lo hicieran. Después tenemos el capítulo en coautoría con Simone Lucy Pereira de Brasil y Martín de la Cruz López Moya, que él está situado en Chiapas, México. Y ahí ellos también hacen un estudio del tipo de músicas que se tocan en las calles y cómo se van creando también redes transnacionales a partir de ciertas escenas musicales. El capítulo de Alan Edmundo Granado Sevilla es sobre vocalizaciones y músicas que se utilizan como consignas en marchas de protesta en la Ciudad de México. Y él nos proporciona un análisis de alguna manera también de los significados sociales de ciertos estilos y géneros musicales y cómo estos se transforman al ser utilizados en contextos de marchas y van adquiriendo nuevos significados políticos. La tercera sección está centrada en lo que denominé comunicación acústica, en fenómenos de comunicación acústica, es decir, cómo hay ciertos mensajes que se envían a partir de sonidos y que pueden ser decodificados por quienes participan de esa comunidad aural. Y también abordo el tema del conflicto en la ciudad. Somos 3 los autores que escribimos en esta sección. El primero es Facundo Petit de Murat, que aborda el caso de los banderilleros en Argentina, que me pareció muy sugerente la etnografía que él construye en torno justamente a los sonidos y lo necesario que son para la sobrevivencia de los transeúntes, de los transportistas y de los usuarios del transporte público, por cuanto se va desarrollando todo un sistema de conocimiento auditivo, ¿no? Aural, para poder transitar en la ciudad y que es sobre todo lo que dentro de los estudios sensoriales podríamos llamar una comunidad sensorial, en este caso orientada por el sentido de la escucha, pero que justamente va creando todo un conocimiento en donde el cuerpo se adecua a escuchar ciertos sonidos y reaccionar ante ellos, ¿no? Para cosas muy pragmáticas. Los siguientes 2 capítulos, uno es de la autoría de Felipe Trota y el siguiente es de mi propia autoría, y los menciono juntos porque creo que hacen un diálogo interesante, generan un diálogo interesante sobre las músicas en el transporte público. El caso de Felipe, que Felipe Trota nos presenta, es música y violencia en el transporte colectivo. Él se refiere específicamente al caso del ómnibus y conflictos cotidianos en las metrópolis, y él habla también de cómo a partir de toda una base, digamos, racializada de prácticas musicales y también asociada a clases sociales, se dan posibles conflictos en torno a la escucha y la gestión del silencio y del sonido
en el ómnibus, ¿no? Y él dice violencia refiriéndose a cuando uno está obligado a escuchar sonidos que no quiere. En ese sentido tiene mucha conexión con su libro Annoying Musics. Y yo hablo del caso del programa Música a un Metro, que es un programa el sistema de transporte colectivo Metro aquí en Santiago de Chile, en donde se buscó institucionalizar la práctica de la música callejera, metiendo a los músicos en una especie de sistema de audiciones muy similar a los reality shows, a partir de un concurso, audiciones donde se les da retroalimentación para que mejoren, se va haciendo un concurso, hasta que son seleccionados para tocar en ciertos espacios designados dentro del metro. Y justamente, bueno, ahí el argumento de base es como en este proceso de ordenación también se van regulando las interacciones ciudadanas y a veces conduciéndolas hacia lo que se supone serán menos conflictivas, pero digo yo, restándole agencia a los ciudadanos para gestionar ese conflicto, ¿no? Entonces ahí el tema del conflicto es lo que une y nos hace dialogar a Felipe y a mí. Y la última sección es testimonial. Esto tiene que ver justamente con cómo desde ese primer coloquio que ya les contaba, yo reconocía la importancia de dialogar con los músicos callejeros y con quienes están haciendo sonar las calles, porque muchas veces los intereses que ellos tienen por la ocupación del espacio público son distintos a los que los investigadores tenemos, ¿no? Los investigadores estamos observando ciertos fenómenos que se dan, de los cuales los músicos pueden o no estar necesariamente o conscientes o interesados, porque los músicos están trabajando, ¿no? Finalmente reconociendo que esto es un trabajo, no es una forma, una modalidad de trabajo. Ellos buscan una remuneración y buscan también otro tipo de desarrollo. Personales, profesionales, económicos y políticos en muchos casos, como el que nos habla también Rosa Jiménez Cornejo, ¿no? La apropiación del espacio público desde lo carnavalesco también como una forma de reivindicación y de construcción identitaria. Entonces, no quería yo dejar sin voz algunos de los testimonios. Ahí bueno, el mismo Cristian tiene un capítulo en donde también es testimonial, nos habla de su propia experiencia, ya nos contará él más adelante si desea, como músico callejero, y no puedo yo obviar la presencia también de mi padre, que hace muchos años ha sido músico callejero y que ha sido motivación para esta línea de investigación que yo tengo sobre la música callejera, porque a través de su ejemplo he podido ver un montón de datos, ¿no? Muy de cerca, muy interesantes, sobre cómo los públicos van generando una relación con los músicos callejeros, especialmente con aquellos, como es el caso de mi padre, que tienen un espacio fijo, ¿sí? Que no son itinerantes, sino que periódicamente o regularmente acuden al mismo espacio, y entonces la gente empieza ya a asociarlos con ese espacio y se convierten en el músico de esta plaza y generan una relación más a largo plazo con sus públicos. Entonces, y lo que eso implica también para el desarrollo mismo del espacio público. Entonces, ese es así a grosso modo la estructura del texto. Nuevamente yo quiero agradecer toda esta oportunidad, de la cual aprendí muchísimo en este diálogo interdisciplinar. Los autores no son todos musicólogos, yo soy musicóloga, había sociólogos, antropólogos, gente de comunicaciones, historiadores, y fue para mí muy un proceso de un largo, detenido y profundo aprendizaje que valoro mucho, ¿no? Y lo valoro también por insisto, la diligencia y la flexibilidad de los autores de dialogar y no solamente defender sus textos, ¿no? Como muchas veces se hacía. Entonces, también se alargó mucho el proceso gracias a ese tipo de interacción que pude sostener con ellos y que siempre quiero reconocerles y agradecerles.
Estupendo, muchísimas gracias, estimada Natalia. Ahora entonces tú vas a reproducir el video desde tu computadora, Natalia. Sí, les voy a mostrar aquí el video promocional que hicimos hace unos meses para poder pues dar salida a este texto, y en él hablan algunos de los autores de los textos, también haciendo un brevísimo resumen de los mismos. Déjenme mostrar aquí. Pantalla completa puede ser, sí. Gracias. Este es un libro sobre ciudades, sobre la música y los sonidos que en ellas ocurren, pero sobre todo es un libro sobre las personas que hacen sonar, que escuchan, viven y sienten los entornos urbanos que habitan. Los ensayos aquí reunidos versan sobre cómo la música y el sonido nos permiten hacer y enriquecer nuestras vidas comunitarias en algunas ciudades de América Latina. Para debatir estos temas, centramos la escucha en los sonidos que los habitantes de estas ciudades producimos de manera deliberada en los espacios públicos y reflexionamos sobre qué es el espacio público, sobre el modo en que las personas usamos la música y el sonido para construir y reclamar nuestro derecho a estos espacios, y sobre cómo los sonidos y las experiencias musicales en la ciudad nos construyen como comunidades y como sujetos también. Juntos examinamos el sonar de calles, plazas, transportes públicos y espacios vacíos, y los entendemos como escenarios que propician acercamientos entre sujetos. Ejercicio colaborativo. Exploramos las ecologías acústicas de algunas ciudades latinoamericanas, las convergencias, encuentros, resonancias y conflictos de nuestros haceres sonoros en el espacio común, y también nuestros modos de escuchar y escucharnos. Los invitamos a conocer algo sobre los contenidos de algunos capítulos de este libro por parte de sus propios autores. Olá para todos e todas. É um grande prazer, então, poder participar desse projeto da professora Natália Bueno, desse livro que está sendo lançado sobre música nos espaços urbanos na América Latina. Então, o meu capítulo, que se chama Samba Outsider, trata a partir das crônicas do Oswaldo Molles, que é esse sujeito que está aí na foto, que trata, então, sobre o cenário da capital paulista, os problemas que a cidade viveu a partir da modernização capitalista que aconteceu nesse período, como a exclusão de direitos, como a falta de habitação para as pessoas, como a falta de espaços públicos para manifestações artísticas, e a relação também entre leis e costumes, né? Mostrando uma urbanização de segregação socioespacial que aconteceu na cidade. Então fica aí o convite para as pessoas que estiverem interessadas poderem conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Paulo. Até mais, pessoal. Obrigado. El breakdance en Santiago de Chile. Auge y declive de un baile que incomoda, por Nelson Rodríguez. Este capítulo tiene como tema principal al baile del breakdance, un tipo de danza urbana que nace a comienzos de los 70 en el barrio neoyorquino del Bronx, Estados Unidos, que se le considera como piedra angular de la cultura del hip hop. Este baile tuvo un auge de popularidad en el mundo durante los años 80, gracias a la mediación que efectuó la industria del entretenimiento norteamericana. Los jóvenes chilenos de la época lo conocieron gracias a películas hollywoodenses y programas de televisión local. Por tanto, el breakdance fue la puerta de entrada del hip hop en Chile. El auge del breakdance en Chile, pero de modo particular en la capital Santiago, se pudo constatar por el constante uso de espacios públicos en el centro de dicha urbe. Sin embargo, dado el perfil cultural de quienes comúnmente se sienten atraídos, estrato social bajo, produjo que este baile no fuera bien visto, lo cual decantó en expulsiones de estos espacios por parte de quienes tenían el control de ellos, como así también por parte de las fuerzas de seguridad y orden, produciéndose, por consecuencia, un continuo desplazamiento de la comunidad. Así, se pudo vislumbrar un declive de su práctica para los años 90. En la actualidad, el breakdance continúa practicándose en algunos puntos de la capital, pero sin el ímpetu de antaño.
Cabe señalar que su práctica se visualiza también en academias de baile contemporáneo, aunque esto es observado con un poco de desdén por los pioneros de esta danza en el país, ya que, según desde su perspectiva, se estaría extraviando la esencia del breakdance, sea bien desde un punto de vista performático, ya que se recurre a coreografía cuando lo que debiera primar es la improvisación, como desde lo performativo, pues no se realiza en el espacio público urbano. Ante estos antecedentes, es pertinente interrogarse sobre el futuro de este baile en Chile. Si acaso se volverá a presentar un boom de popularidad como en los años 80, o se seguirá practicando a menor escala como acontece en la actualidad. Buen día, mi nombre es Nicolás Masquerán, académico del Departamento de Música de la Universidad de Concepción y autor del trabajo Yo pisaré las calles nuevamente, la música en las calles de Concepción como acción de resistencia política. Este trabajo se centra en la actividad de algunos músicos que decidieron, por diversas motivaciones, salir a tocar a las calles de la ciudad durante la dictadura de Augusto Pinochet, especialmente en la década de 1980, desde un enfoque que recoge diferentes herramientas de la historia cultural y muy particularmente de la historia oral y la microhistoria. Las diversas motivaciones que nos revelan los protagonistas de estas actividades hablan de un escenario complejo en el que se entrecruzan razones de índole política, económica y estética, en diferente medida, pero siempre desde una conciencia del riesgo que implicaba exponerse públicamente en tiempos de represión y también del efecto que esta actividad podía tener en quienes transitaban por las calles en ese momento. Creo que este trabajo puede contribuir con una mirada alternativa tanto de las músicas urbanas como de las músicas de resistencia. Esto por el contexto territorial desde el cual se despliega y por otro lado por lo poco convencional del objeto de estudio, al menos pensado en este cruce entre música y política. Meio século depois de ter projetado ao mundo o movimento que ficou conhecido como Clube da Esquina, Belo Horizonte assiste a um novo fenômeno musical. Músicos jovens, com educação formal e informal em música, atuam de forma colaborativa para a viabilização de projetos de interesse coletivo. Entre os seus objetivos estão a busca pela autonomia em relação aos meios convencionais de produção, a divulgação do repertório autoral e a discussão sobre as políticas públicas de ocupação e democratização dos espaços públicos da cidade. Autodenominado de A Nova Cena Musical Mineira, o movimento tem origem no projeto Reciclo Geral, em 2002, e no lançamento do disco A Outra Cidade, em 2003, com desdobramentos que alcançam o movimento Praia da Estação, em 2010. O movimento Praia da Estação é considerado o ponto de partida para o carnaval de rua contemporâneo de Belo Horizonte. Como músico e morador de Belo Horizonte, acompanhei de perto este processo, que posteriormente tornou-se sujeito de minha pesquisa, parte integrante do projeto temático FAPESP do Musicar Local, Novas Trilhas para a Etnomusicologia, com sede no Departamento de Música da Unicamp e no LISA, Laboratório de Imagem, Som e Antropologia da USP, coordenado pela professora Suzelle Gray. El capítulo Prácticas sonoras y desplazamientos sensoriales entre los banderilleros del tren de la ciudad de Buenos Aires forma parte de una investigación sobre la experiencia banderillera en cruces ferroviarios, en el marco de mi tesis doctoral sobre la sonoridad urbana y la escucha de sujetos y grupos que habitan, transitan e imaginan la ciudad. Las y los banderilleras y banderilleros trabajan 8 horas por día durante 15 meses corridos, hasta sus vacaciones. Todo ese tiempo custodian las vías del tren, siendo testigos de los acontecimientos y las emergencias que caracterizan al espacio público.
La chicharra, aguda, reverberante, expansiva y repetitiva, puede sonar durante su jornada laboral entera. Demanda un estado de alerta y les recuerda que están allí a merced de una relación defectuosa entre ciudadanos, normas e infraestructuras. Relación en la que ellos intervienen como una parte móvil, carnal y blanda, que también es transgredida. Ante la gran cantidad de accidentes producidos en las vías del tren por la rebeldía ante las normas, los banderilleros se incorporaron al sistema vial como cuerpos que escuchan y que suenan. Su figura se convirtió rápidamente en depositaria de una serie de desplazamientos sensoriales. Escuchan lo que otros ya no escuchan, y escuchan también sonidos que no suenan, sonidos que resuenan en sus cabezas por la inercia de estar expuestos durante horas a la chicharra. También cumplen un rol al sonar sus silbatos y sus voces. Por medio de estas prácticas sonoras, complementan las reglas viales y físicas, salvando muchas veces a ciudadanos ensimismados de ser arrollados por el tren. Funcionan, en definitiva, como una señal carnal para mantener la seguridad en el flujo de vehículos y gente. Bien. Bueno, y nada más finalmente señalar que justamente uno de los ejes estructurantes y que da título a esta colección, justamente Ciudades Vibrantes, parte de estas teorías vibracionales del sonido que son percibidas por el cuerpo. Entonces, por un lado estaba el tema del espacio público y el otro el tema de las relaciones sociales e intersubjetivas que se van dando justamente a partir del conocimiento acústico, ¿no? Entonces, eso nada más, agradecer nuevamente por su atención y creo que sigue la palabra a Juan Fernando. Sí, efectivamente. Déjenme presentarlo, por favor. Juan Fernando Velázquez es PhD en musicología con certificación en estudios culturales y estudios latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh y magíster en música con énfasis en musicología histórica por la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. También fue académico postdoctoral y profesor asistente en la Universidad de Michigan. Entre otros reconocimientos, ha recibido la beca de Fundación Carolina para participar en la cátedra Robert Stevenson, la beca Fulbright Mi Cultura para artistas colombianos y la beca postdoctoral Andrew Mellon. Es autor del libro Los ecos de la villa, la música en los periódicos y revistas de Medellín, 1886-1903. Proyecto ganador de la beca en investigación en el patrimonio del municipio de Medellín en 2011. Su nuevo libro, Inscribing Sounds, Music Technologies and Oral Culture in Late 19th Century and Early 20th Century, Colombia, está bajo contrato para su publicación con Oxford University Press. Sus textos han sido publicados en revistas editoriales en Colombia, Cuba, los Estados Unidos y España. Actualmente es coordinador del Grupo de Estudios en Músicas Iberoamericanas de la Sociedad Americana de Musicología, miembro del Grupo de Músicas Iberoamericanas de la Sociedad Americana de Musicología, miembro del Grupo de Investigación en Músicas Regionales de la Universidad de Antioquia. Además, es docente en dicha institución y el Instituto Técnico Metropolitano de Medellín. Por favor, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan generosa, Ignacio. También quisiera empezar agradeciendo esta amable invitación a Natalia y a Cristian. La verdad fue maravilloso poder recorrer este texto y aprender tanto de tantas voces tan diferentes y desde unas perspectivas tan enriquecedoras y disímiles. Quisiera empezar señalando que este libro llena un vacío muy importante. Una de las críticas que se ha hecho desde la Academia Norteamericana insistentemente al campo que ha llegado a denominarse Sound Studies es la ausencia de esas voces de lo que ellos desde Estados Unidos insisten en denominar por alguna razón el sur global. Y libros como este precisamente llenan ese vacío.
En los últimos años hemos podido apreciar cómo hay un creciente interés en entender las relaciones entre sonidos, escucha y espacios urbanos en América Latina, y este libro refleja ese interés y llena un espacio que era necesario y que está aún esperando por investigaciones que en muchos casos podemos ver que empiezan a abrirse gracias a libros como este. Una cosa que quisiera resaltar del trabajo que hizo Natalia como editora es esa búsqueda de una diversidad de voces, y me refiero no solamente por la riqueza de cada una de estas 4 secciones que cubren desde perspectivas históricas hasta otras que trascienden lo meramente académico para adentrarse en un espacio mucho más íntimo que nos permite de alguna manera escuchar esas voces que a veces la academia no escucha. Y es realmente, diría yo, que uno de los grandes aportes del texto es precisamente eso, cómo se van construyendo todas estas diversas perspectivas, pero sin perder un hilo conductor. Hay una serie de hilos conductores que valdría la pena resaltar. Yo diría que uno es cómo se entiende la ciudad desde la experiencia latinoamericana, sin pretender ser un texto que quiere presentar un concepto abstracto de ciudad latinoamericana y unificante. Sí tiene una riqueza de estudios de casos que nos empiezan a ofrecer ideas sobre dinámicas particulares, relaciones de escucha y poder, por ejemplo, cómo se institucionaliza la escucha, cómo hay dinámicas de intercambio y de resistencia detrás de esas dinámicas institucionales que no solo corresponden a realidades históricas, como lo podríamos apreciar, por ejemplo, en el capítulo sobre samba o en el capítulo que Natalia escribe sobre el metro en Santiago, o el de Felipe Trota sobre la escucha en los medios de transporte público en Río de Janeiro, ¿no? También es pensar la escucha como algo más. Y aquí me remito al otro hilo conductor muy interesante que pude apreciar a lo largo del texto, y es que ofrece una visión bastante interesante que, que nos presenta una fenomenología de la escucha y del sonido en América Latina. Es decir, se entiende la escucha como una forma de producir conocimiento, de interactuar con el espacio, de darle sentido a esa experiencia del espacio, y que además es una escucha que presenta múltiples actores. En este libro vamos a poder ver desde historias de organilleros y chinchineros en Chile, hasta músicos de samba en Brasil en los 50, pasando por entrevistas con bueno, me pareció muy bonito el nombre, entonces lo voy a citar como está en el libro, El Juglar de Coyoacán, y por supuesto también la contribución que se hace con la entrevista a Cristian. Diría que todas estas conexiones nos dan una visión mucho más amplia sobre esa realidad sonora de las ciudades latinoamericanas, y cómo ese universo de lo sonoro ha sido tan importante en la construcción de la experiencia del urbano en América Latina. Un asunto que, por cierto, yo diría que ha estado ausente durante mucho tiempo, al menos con la profundidad que este libro nos ofrece en los discursos sobre geografía cultural o geografía urbana. Incluso me atrevería a decir que en muchos de los textos que se han publicado recientemente sobre historias urbanas en América Latina. Traer a colación la escucha y el sonido como parte importante y fundamental para entender esa experiencia del urbano es definitivamente un aporte que no solo hace que este libro, estoy seguro, sea un texto que va a ser de citación necesaria en cualquier trabajo a futuro sobre escucha y ciudad en América Latina. También diría que de verdad contribuye a introducir nuevas preguntas, nuevas metodologías, hacer preguntas sobre cómo se entiende lo sonoro desde una perspectiva latinoamericana contada por latinoamericanos. Habría otra cosa que quisiera destacar, y es que a pesar de esa diversidad de voces y desde la introducción misma, podemos ver que
hay un diálogo con lo que está pasando en este tipo de temas sobre estudios urbanos, sound studies o estudios del sonido, y autores que aportan diversas aproximaciones. Hay textos que nos hablan de una acustemología y nos ofrecen una perspectiva más cercana a lo que, por ejemplo, propone Steven Feld en sus trabajos. Hay otros que se alejan de esa perspectiva y nos llevan a pensar en aspectos más cercanos a Deleuze y Guattari y procesos de reterritorialización, perdón. Mientras que hay otros que nos llevan a cuestionar asuntos y a entender de otra manera ciertos repertorios musicales. Aquí quisiera detenerme, por ejemplo, en el texto sobre Concepción. Es muy interesante cómo además de las referencias a lo que uno esperaría ver en un texto en el texto cuando se introduce a las referencias a las músicas de raíz folclórica, también se atreve el autor a abordar la música docta y cómo la música docta también participa en esos espacios de resistencia a un nivel histórico. De igual manera, creo que abre una invitación a autores, autoras, investigadores e investigadores en otros países. Eh, Hay algo que hace la editora de una manera muy honesta desde el principio, y es que nos explica cómo fue el proceso de creación del libro. Es un proceso que realmente lleva detrás un proceso de intercambio de ideas, dinámicas de diálogo, de discusión, de compartir y de hacer, que al menos, pues me imagino que van aún más atrás, pero tal como se expresa en el libro, pues datan al menos de 2017, 2018, a través de encuentros académicos realizados en México y en Uruguay, y de espacios en que se abren esas discusiones y esas conversaciones. Hay una insistencia en los casos, o más que insistencia, yo diría que se están privilegiando casos en ciertas geografías, pero que no por ello dejan de ofrecer una visión muy amplia de lo que es América Latina. Obviamente encontramos casos en abundancia de Chile, Brasil, México. Eh, no creo que sea eso algo que vaya en contra del libro o del valor del libro para el contexto latinoamericano. Por el contrario, yo diría que leer las diferencias que se dan entre estos tres casos nos invita a pensar América Latina de otra manera. Es muy valioso, por ejemplo, que se incluya en una discusión sobre América Latina casos de Brasil. Llama la atención que generalmente están ausentes cuando se habla de América Latina, y es muy valioso y creo que es digno de celebrar que se incluya a Brasil en este tipo de discusiones. Otra cosa que habría que señalar es que, claro, yo soy colombiano y lo leo también con el filtro de ser colombiano, pero es impresionante la cantidad de paralelismos o de preguntas que surgen cuando uno hace este tipo de lecturas, aunque no habite uno en estos países que aparecen pues como de mayor peso en el texto. Entonces yo por eso creo que es un libro que de todas formas va a ser muy valioso para investigadores en otros países latinoamericanos. Los invitaría a que lo consultaran, a que lo leyeran, lo releyeran, porque es un texto que invita a releerlo una y otra vez. Como les decía, enriquece mucho esa diversidad de perspectivas, esas múltiples aproximaciones, esas voces tan diferentes, la voz del historiador, del comunicador, del etnomusicólogo, de la activista, todas esas voces confluyendo en esta forma de entender y apreciar y disfrutar la ciudad y de querer reclamar el espacio, ¿no? Que esto me lleva entonces al otro eje de este texto, que es el asunto del espacio público. El asunto del espacio público conecta todo este texto. De hecho, también se podría considerar que es un libro que va a ayudar mucho a las personas que estén en campos como los estudios urbanos, historia urbana, porque nos lleva a reflexionar cómo se construyen narrativas desde lo institucional del espacio público como un espacio que es propiedad del Estado, y cómo aparecen unas contranarrativas de diversos grupos que dentro de las ciudades mismas, a través del musicar, tomando aquí prestado el término de small que también se usa en el libro,
a través de ese musicar se reclaman esos espacios para el uso de los ciudadanos en sus propios términos. Y es una tensión que uno encuentra en diversos momentos en los textos del libro, en cada uno de esos aportes tan valiosos. Entonces, ofrece también una visión muy interesante desde esa perspectiva. De verdad, yo quisiera felicitar a la Universidad Mayor, al esfuerzo editorial que han hecho. Hay un trabajo editorial que se nota que es serio, que ha sido un trabajo concienzudo, es un libro que está bien acabado, que está muy bien editado, que como les decía ahora, se presta para la lectura, que es entretenido leerlo, que yo sé que va a ser de gran utilidad para personas en múltiples disciplinas. O sea, no es un libro que esté dirigido exclusivamente a musicólogos o historiadores o geógrafos sociales. Yo diría que es un libro que de verdad ofrece una escucha transdisciplinaria, si pudiera aquí abusar pues de un término eh, extraño, pero que creo que de verdad se aplica, porque nos presenta esa escucha desde unas perspectivas muy diferentes. Felicitaciones a Natalia por su trabajo como editora, felicitaciones a todos los autores y autoras por sus contribuciones. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor poder disfrutar de este texto y aprender tanto. Y espero y estoy seguro que muchos de nuestros colegas, no solo en América Latina, también en la Academia Estadounidense y en Europa, van a disfrutar de este texto y van a incluirlo en sus trabajos y aprender mucho de él para sus proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Juan Fernando. Yo, bueno, a propósito justamente de Natalia, la homenajeada del día de hoy, quisiera leerles una breve reseña de su trayectoria académica. Natalia Beleto, bueno, es PhD en Musicología Cultural por la UCLA, es Master in Arts en Musicología Histórica por UNAM y licenciada en Interpretación Instrumental por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora e investigadora en las áreas de música popular, culturas de escucha y estudios sensoriales. Entre sus intereses principales se encuentra el papel que la música y la escucha juegan en procesos de conflicto y de diferenciación social y cultural, destacando lo que toca a las intersecciones de género, raza y clase social. Recientemente estudia la música callejera, las culturas de la escucha y su relación con las subjetividades urbanas y las ideologías, tema sobre el cual ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Es ganadora de la edición 2018 del Premio de Musicología Latinoamericana Samuel Claro Valdés. Es miembro fundador de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha en México. Se desempeña como investigadora del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor, en donde coordina el núcleo de investigación en estudios sensoriales. Tenemos contemplado entonces comentarios de autores del libro. Tenemos a Nelson acá, Nelson Rodríguez. Nelson, ¿me escuchas? ¿Sí? Tienes que activar ¿sí? eso. Okay. Hola a todos y a todas. Gracias por la... Damos paso entonces a una intervención tuya. Sí, algo cortito. Bueno, primero, gracias por la instancia de presentar el libro. Me parece que tener la instancia de conversar y repasar los principales fundamentos es valioso porque da cuenta del gran trabajo que hizo Natalia coordinando los escritos. En mi caso personal, yo me integré al proyecto en 2018 y fue un proceso largo de continuas retroalimentaciones, diálogos con Natalia, ir buscando más referentes para que el trabajo, o sea, mi escrito que aborda el breakdance, vaya quedando un poco de mejor, tenga más sustento. Así que solamente, bueno, y también agradecer a Natalia que me haya invitado a participar de este proyecto, porque cuando yo empecé estaba como una etapa inicial, entonces estos impulsos que
a nivel académico son motivantes para uno, para iniciarse en la labor de investigador. Y yo quedé bastante contento con mi trabajo. Era una idea que yo desarrollé un poco del breakdance en mi tesis de magíster. Y creo que se pudo dar con algo que es muy importante con respecto al hip hop en Chile. Yo creo que también en otras partes, en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que es las relaciones de poder, que es un tipo de es una cultura musical que tiene que lidiar con las relaciones de poder en sí, cuando deciden habitar el espacio público, pero también cuando deciden participar de la gran industria cultural, puede decir como la industria discográfica. Hay muchos ejemplos en Estados Unidos que muestran cómo este tipo de música ha sido un poco desplazada por no cumplir con ciertos cánones estéticos, socioculturales. Así que también podría ser un aporte de que no solamente yo me adentré en el hip hop, sino que también hay otros escritos, que siempre es positivo de que haya más voces, más investigadores abordando este tema que es tan rico y tiene tantas aristas para seguir desarrollando. Así que gracias de nuevo y eso. Muchas gracias, estimado Nelson. Como les comenté acá por el chat de esta sesión, pueden dejar sus comentarios en el mismo chat o en la función de Q&A y claramente también dejar preguntas para que sean respondidas por Natalia, la editora de esta nueva edición. Aquí hay algo que nos compartió Amparo Álvarez. Dice: muchas gracias por este texto que nos va a dar muchas luces a interrogantes que se nos presentan en diferentes investigaciones. Mientras los asistentes dejan también otro comentario, alguna pregunta, quisiera quizás, Cristian, digamos, plantear algún punto que sienta que es relevante respecto de su colaboración con este libro. Muchas gracias, sí. Bueno, es extraño para mí hablar de esta manera o en este tipo de formato, pero me interesa mucho. Yo, como explico en el texto, desde el año 1992 comencé a tocar en la calle, ya pasaron casi 30 años. Ha sido algo discontinuo, pero hubo un periodo, diría, de más de 8 años en que lo hice continuamente, entendiendo por eso al menos una vez a la semana. Entonces, efectivamente ha sido algo que he hecho en mi vida y del cual me siento como muy orgulloso por varias razones. En primer lugar, porque la idea de musicar que mencionaba Juan se refiere precisamente a convertir la música en un hecho social, ¿no? Para eso hay que saltar una serie de barreras sociales, por supuesto, todas las condiciones de clase que están asociadas a tocar música en la calle, de persona pobre, persona que necesita dinero. Todo eso debe ser superado y deben entronizarse una serie de aspectos que son bastante exigentes en el espacio público. Y yo creo que este libro recoge muy bien todo ello. Aunque los testimonios tienen, en el contexto del desarrollo teórico del trabajo y su aporte latinoamericano, tal vez un impacto menor, yo creo que es bueno destacar 3 o 4 cosas. Una es que el libro destaca el hacer cotidiano en la calle. En general, los estudios musicales, entendiendo por eso de musicología, estudios de música popular, musicología histórica, sound studies, no siempre logran llegar a los sujetos, ¿no? Tienen un cierto grado de abstracción. Este libro logra llegar plenamente a lo que ocurre en la calle. Y de hecho, cuando se hizo el simposio en León, Guanajuato, pues yo estaba ahí y hubo músicos callejeros que se acercaron a escuchar, ¿no? Que les llamó la atención. Y eso es algo muy interesante. Ahora mismo hay algunas personas conectadas que posiblemente son músicos callejeros. El músico callejero tiene que hacer muchas cosas para que se las imaginen, se las voy a decir. Primero tiene que decidir un repertorio. Tiene que cambiarlo frente a ciertos escenarios. Tocar en un restaurante chileno o argentino, que me pasó varias veces, es distinto. Cuando vas a tocar un restaurante argentino, te piden un repertorio argentino y tienes que demostrar que lo haces bien. Cuando vas a un restaurante chileno o a un colombiano o brasileño, tienes que intentar demostrar todas esas habilidades. Luego, es distinto tocar al aire libre que tocar en un lugar cerrado.
Me pasó en el Pier de Santa Mónica, Los Ángeles, que pues había 30 grados durante 5 horas seguidas, ¿no? Esto plantea una serie de desafíos que no siempre son fáciles. También cuando uno canta en un país donde no se usa el idioma en el que uno se formó, como es el caso mío en la ciudad de Liverpool y en la ciudad de Los Ángeles. Hay que saber cobrar para ser músico de la calle, ¿no? Sobre todo en restaurantes o en conciertos o en festivales. Hay que buscar condiciones dignas sin al mismo tiempo perder los contratos, ¿no? También hay que ponerse de acuerdo con otros músicos que a veces quieren tocar con uno, o algunas personas quieren hacer dúos, se interesan. Todo ocurre en ese espacio efímero que es el tocar en la calle en un momento dado. También a veces ocurre que uno toca y el músico de al lado toca mucho mejor que uno, ¿no? Esta experiencia particular hay que saber dejarlo pasar, saber engarzar con lo que se está haciendo. A veces hay que saber vender la música que uno tiene grabada en discos para que otras personas se interesen y ahí sacar el dinero. También hay que intentar conseguir trabajo fuera del lugar donde uno toca, festivales, cumpleaños, celebraciones de distinto tipo. Acoger las demandas que la gente tiene al pasar. A veces uno está tocando y a uno lo interrumpen y quieren alguna música específica. Hay que hacerse marketing, hay que estar pendiente del clima, hay que explicar a los demás y a la familia lo que uno hace de una manera que sea, ¿cómo decirlo?, satisfactoria en ambas direcciones. La verdad es que es muy bonito, una experiencia muy reconfortante en muchos sentidos. Permite pensar la ciudad de una manera distinta, y yo diría que mi experiencia en términos generales, y con esto termino, ha sido muy pequeña comparada con las de otros músicos que viven directamente de la música y del dinero que se produce en la calle. Muchísimas gracias, estimado Cristian. Natalia, ¿quisieras agregar algo más para ir cerrando este encuentro? No, nada más, bueno, con relación a esta última sección testimonial que mencionó un poco Cristian, yo también, una de las revelaciones que tuve a partir del caso de mi padre, tocando, como decía yo, en un mismo espacio fijo durante muchos años, eran todas estas muestras de cariño y retribuciones no monetarias que los públicos comienzan a dar a los músicos, que los públicos sí comienzan a dar a los músicos, y donde se van fortaleciendo estas relaciones comunitarias, ¿no? Y algo de eso se ve reflejado. Yo les pedí tanto a Cristian como a mi papá Mauricio que nos mostraran, y que quedó publicado, digamos, dibujos, ¿no? Dibujos. Ellos reciben todo tipo de cosas, pero era fácil publicar un dibujo, pero reciben a veces comida, reciben flores, reciben todo tipo de regalos, y eso me parece que contribuye mucho al fortalecimiento también de las redes comunitarias, ¿no? Y que está mediado sin duda por la música. Y otra cosa que también pude conocer a partir del cercano caso de mi padre es justamente cómo los músicos están coadyuvando a la construcción del material de la ciudad. Y ahí menciona en la entrevista mi padre cómo él, a partir de negociaciones con los locatarios de la plaza en donde toca, resultó que era mucho más fácil gestionar por ejemplo, el acceso a la electricidad para que él se conectara al amplificador, intercambiándolo por galones de cloro para limpiar la fuente de la plaza. Y eso funciona todo al margen, justamente, como decía Juan, de estas contranarrativas, ¿no? O al margen de la institucionalidad. Yo estoy llamando, sí, estoy intentando contactar con mi papá, pero no sé cómo se logre conectar, pero justamente ahí empecé yo a notar en su momento, cuando él me lo contó, me pareció muy especial, y entrevistando a otros músicos me di cuenta que era muy común, mucho más común de lo que uno cree, el hecho de que los músicos estén contribuyendo a materialmente construir estos espacios ciudadanos y comunitarios, ¿no? Entonces, a veces es algún tipo de negociación con locatarios y comerciantes, a veces es con las mismas autoridades, a veces es con los transeúntes, y justamente son agentes sociales muy importantes en esta vida comunitaria. ¡Ay, ahí está mi papá, está en el chat! Entonces, creo que no desde los asistentes
no puede hablar, pero sí nos puede dejar un comentario por el chat. Sí puede hablar. Aquí está, sí, fue promovido a panelista. Ah, perfecto. Entonces, Así que ahí podemos dar, sí, cuando se ponga, espacio digamos, académico lo hace. sí, bueno, ventaja, digamos, de Zoom. Don Mauricio, por ahí. Hola. ¿Aló? ¿Sí se escucha? ¿Podría acercarse al micrófono? Sí, aquí estoy en el micrófono. Creo que no, Ya. lo que no tengo la cámara, pero... Bueno. Sí, bueno, estamos entonces en presencia de don Mauricio Vieleto Padilla, quien es uno de los autores del libro, aparte, bueno, ser el papá de Natalia, digamos, que no es poca cosa, digamos. Así que, bueno, muchísimas gracias por su asistencia y por favor compártanos sus comentarios. Bueno, como lo comentó Natalia, yo tengo muchos años haciendo este trabajo en la calle y ha sido una gran experiencia. Yo, bueno, también estudié musicales, pertenecí a una orquesta sinfónica, después me dediqué al teatro, al rock, pero finalmente estos últimos 15 años he estado haciendo este trabajo en la calle y es una gran experiencia por la frescura de la respuesta del público y de los niños. Realmente para mí es muy enriquecedor poder hacerlo. Y como les comentó Natalia, el espacio en el que me encuentro todos los fines de semana es un espacio que nos han asignado las autoridades porque pertenecemos a una organización que se llama Artistas a Cielo Abierto de Coyoacán. Y como tal, es una organización que incluye a músicos, mimos, payasos, estatuas vivientes, y es muy rico en su contenido, dada su diversidad. Y para mí, personalmente, como les comentaba, es algo muy enriquecedor por la respuesta del público, de la familia y especialmente de los niños, porque muchas veces los padres se sorprenden de la reacción espontánea de sus hijos que no tienen en sus casas, ya que este lugar es un espacio público en donde ellos se sienten libres. Y pues es, como les comento, muy divertido, muy enriquecedor, y el público, bueno, hay de todo. Hay gente que pasa sin ver, hay gente que se detiene, le llama la atención la música, y se quedan allí por un buen tiempo. Y el resultado económico, bueno, pues también es muy variado, ¿no? Y tengo la ventaja de que allí me contratan para eventos privados. Como les comentaba, yo después de hacer rock y clásico y teatro, creé un personaje que es un juglar, y por eso es conocido como el juglar de Coyoacán, ya con 15 años, de alguna manera es reconocido. Y he vivido de esto durante más de 15 años, de una forma, digamos, económicamente más desahogada. Porque, claro, estando en una orquesta yo tengo mi salario fijo, pero después con los grupos de teatro, rock y todo esto, el salario es muy irregular. Y aquí he obtenido una remuneración totalmente regular, por lo cual me siento muy contento, libre y satisfecho. Parece que se cortó, ya no tengo comunicación. No, sí, te estamos escuchando. Sí, lo escuchamos. Te escuchamos completo hasta el final. Por darme la oportunidad de expresar mi experiencia en esta vida de callejero. Muchísimas gracias por su testimonio y su comentario, don Mauricio. Christian Spencer propone que se comente ahí la idea de placer o gozo de la gente en relación a lo que estamos comentando acá. Partamos por Juan, digamos que hace un buen rato ya habló. ¿Te parece? Sí, claro. Hay una cosa muy bonita, y es que es la diversidad de reacciones que se dan en torno a la música, ¿no? Y cómo la música
se puede experimentar desde perspectivas tan disímiles, o sea, las historias detrás de los intérpretes, las historias detrás de quienes escuchan la música y cómo da sentido esa multiplicidad de experiencias a lo que es la ciudad misma, ¿no? O sea, la ciudad no es simplemente un repositorio o unos espacios que se van sumando o unos desplazamientos que hacemos a través de esos espacios, es también la forma en que vivimos, en que habitamos esos espacios, en que le damos un sentido afectivo. A mí, por ejemplo, le comentaba a Natalia hace poco en una conversación con ella que me conmovió profundamente, curiosamente, cuando llegué a la conversación con el juglar de Coyoacán, porque me encontré a Cricri. Y dije, no puede ser, Cricri, aquí en el libro, porque ocupa un lugar muy bonito en esa memoria, ¿no? de juventud e infancia mía. Y me sorprendí gratamente luego al ver el papel que Cricri jugaba además en la historia del personaje en cuestión. Entonces, creo que también es tener en cuenta que hay un aspecto que es afectivo. O sea, las ciudades no solo existen de manera efectiva, existen en nuestro afecto. Y es ese afecto lo que le da sentido a esos espacios. Entonces, sí, creo que es un espacio abierto a debate que es una de esas cuestiones provocadoras que me dejó leer este libro, es pensar también que existe esa otra esfera, ¿no? Que es una esfera que como lo decía ahora Cristian, muchas veces debido a esas perspectivas generalizantes, pues olvidamos esos olores, sabores, sonidos y cómo conectamos todo ese aparato sensible a través de ese escuchar la ciudad, pero escuchar la ciudad no es escuchar solo la ciudad, sino las personas que habitan en ella y que le dan sentido a esos espacios. Natalia. Sí, sí, sin duda el placer y también las emociones no placenteras juegan un papel súper importante en este modo de interrelacionarse socioafectivamente, ¿no? En los entornos urbanos. El ejemplo más claro, digamos, de cómo la música genera estos momentos efímeros de interacción es, por ejemplo, la incitación al movimiento corporal, ¿no? No solo al baile, sino a un aplauso. Es muy evidente con los niños, ¿no? Su reacción corporal, pero no solo con ellos. Entonces, en una intervención de algún músico callejero o de alguna escena o de algún evento de protesta que involucre la música, siempre hay esa generación de una interacción social que no se habría dado en ausencia de la música, ¿no? Que la música permite, que facilita y que quizás esas personas que interactuaron, bailaron juntas, se miraron diferente, después se van y siguen su camino, pero ese momento queda en su memoria y en sus afectos asociado a ese espacio además, y se van construyendo las memorias colectivas del habitar y del apego al lugar y por supuesto también de esta construcción comunitaria, ¿no? Y lo mismo ocurre también con las lágrimas, con la tristeza, o sea, yo lo he visto mucho, decía ahora Juan, también la nostalgia, ¿no? Cri, como lo he visto con mi papá muchas veces, o sea, canta y a más de uno se nos ha escapado una lágrima porque esa canción de repente en ese momento nos habló de un recuerdo, de una memoria, ¿no? Y quién no ha llorado, digamos, viajando en el metro, escuchando una voz que por algo le toca el corazón, ¿no? Y entonces uno quiere darle algo en retribución a ese músico que nos movió, que nos removió a algo y que no, cuando menos lo esperábamos, ¿no? En ese trayecto, en esa esquina, en ese kiosco. Y justamente ese músico callejero, ese artista callejero, no solo los músicos, muchos artistas, pero bueno, aquí hablando particularmente del sonido, gestionan, ¿no? Nos permiten gestionar esas emociones muchas veces de manera imprevista, pero muy efectiva. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Quizá Nelson también tenga mucho que comentar al respecto de estas interacciones a través del baile y el sonido. Sí, bueno, con respecto a lo que está desarrollando Natalia, yo puedo hablar por mi línea de investigación, que el hip hop, y el tema de lo afectivo a través de la corporalidad,
del aplauso, del bailar, del socializar a través del cuerpo y también comprometerse efectivamente con el otro a través de la interacción corporal es una parte fundamental. Pero me parece que también la calle en sí o el espacio público es un lugar donde no solamente los músicos pueden involucrarse como en esa dinámica, sino también uno en un rol más cotidiano de habitar la ciudad, se va comprometiendo como hablándolo en términos más simples, como que le agarra un poco de cariño a su espacio público propio de su ciudad. Y eso es interesante y habría que como contrastarlo con otras partes del mundo, porque yo lo veo en Latinoamérica, o en el caso de Chile, de que eso está muy presente, y si en otras partes del mundo se genera ese como vínculo con la urbe, como se gesta acá en Latinoamérica, y cómo las prácticas musicales también responden a esa misma dinámica de un involucramiento afectivo, como de querer la ciudad en sí, pese a que puede ser un lugar un poco agreste para ciertos sujetos, ¿cierto? Las investigaciones sobre la música callejera han demostrado de que en sí el músico callejero le sopesa una condición de subalternidad y tiene que lidiar con eso, y aún así sigue recurriendo a la calle. Y no es solamente yo no siendo un músico callejero, yo veo de que esa insistencia también responde a un cierto involucramiento con la urbe, como que es parte, uno forma parte uno construye la calle también. Entonces, en ese sentido, el núcleo familiar, el núcleo de amigos y la propia urbe también forma parte de nuestro, no se podría decir como identidad, de nuestra dimensión afectiva, etcétera. Entonces, y este libro en sí, varios capítulos abordan eso, quizás no de una forma tan explícita, pero sí queda eso muy patente. Entonces, me parece que es muy enriquecedor cómo se fue gestando en los diferentes relatos. Algo muy bonito de tu capítulo, Nelson, y que yo aprecié mucho cuando las primeras veces que lo leí, era cómo hablas también de cómo el espacio del centro de Santiago, pensado de manera muy funcional, ¿no es cierto?, para actividades laborales y para oficinistas, gracias a la presencia de estos breakdancers, cobraba nuevos sentidos y nuevas formas, ¿no? Entonces llegaban en esta escena muy vistosa, vestidos con ropa deportiva, con otra música, le daban otros usos a los espacios más que el simplemente transitar. Y eso transformaba, como tú dices bien, el apego por ese espacio, ¿no? A hacerlo mío, y se sentían otras cosas. Y también cuando yo te preguntaba en esos diálogos que teníamos, bueno, pero ¿por qué en esa plaza? ¿Por qué en ese pasaje, no? Y tú también te vas pensando, ¿por qué sería bueno? Claro, es que ahí llega el metro, es que ahí hay una plaza con determinadas características, el suelo tiene ciertas baldosas que permiten, y justamente ahí vamos viendo la materialidad urbana, cómo está interactuando con la escena, y a la inversa, ¿no? Cómo la escena va transformando también la materialidad urbana en esta sinergia constante en la que, claro, uno da forma al otro, ¿no? Entonces yo creo que eso tu capítulo lo logra capturar y narrar muy bien, y no en vano que tú eres partícipe de la misma escena, ¿no? Yo creo que también por eso tu conocimiento situado y corporal, digamos, también nos arroja muchos datos interesantes. Si puedo saltar aquí, de hecho, yo agregaría que esa es una contribución muy importante del texto de Nelson, y es que nos invita a pensar que los espacios desde un modelo de arriba hacia abajo se piensan, se planean de cierta manera, pero finalmente el uso que se les da realmente no tiene necesariamente por qué ser ese, y son abiertos a ser resignificados una y otra vez, ¿no? O sea, es ese uso que se les da a través de la escucha del sonido, de la relación entre el cuerpo y ese sonido. En este caso el break
la danza y la participación pues en el conglomerarse, el reunirse, el colectivo y generar pues todo este tipo de experiencias, validan una experiencia del espacio que se hace en los propios términos de estos grupos, de ciertos grupos de personas que se apropian de la ciudad de esa manera, ¿no? Y creo que tanto el caso de Nelson como algunos de los casos que vemos también en el libro nos invitan a pensar en eso y que es un debate que hay que dar, o sea, por eso digo, es que el libro no solo va a ser muy valioso para gente interesada en aspectos etnomusicológicos o musicológicos, yo diría que es un libro que va a ser muy útil a personas interesadas en estudios urbanos, en historia urbana, en una fenomenología del espacio urbano en América Latina. O sea, cómo podemos entender esto desde una perspectiva diferente. Entonces, es uno de los asuntos pues, que quisiera agregar y no dejar pasar pues, de balde. Muchas gracias, Juan. Yo creo que también Sí. tiene que ver mucho con una historia personal mía de migración, pues, o sea, de apropiación temporal de muchas ciudades, ¿no? Por diversas circunstancias que me ha tocado vivir, pues, e ir observando fenómenos similares y disímiles en muchas ciudades, ha generado por mí esta fascinación por lo urbano, ¿no? Por lo urbano como fenómeno social, no como espacio material, ¿no? Sino justamente con lo que la gente hace en esos espacios. Exacto, yo creo que es en pensar lo urbano y es uno de esos asuntos que son muy provocativos en el libro y es la insistencia generalmente hacia el estudio del urbano en América Latina. Bueno, ha ido cambiando en los últimos años, también hay que ser justos, pero aún uno ve que en muchos discursos de tipo técnico se hace un énfasis en planeación del espacio, se entiende la ciudad como un fenómeno espacial que no es fenómeno, o sea, es una organización de unos edificios y una distribución de elementos en unos planos, pero realmente lo que un texto como este nos invita a pensar es que la ciudad es mucho más que eso, o sea, que lo urbano trasciende lo que es la ciudad, como creo que lo señala Natalia al principio en la introducción, en algún momento. Bueno, mi memoria a veces falla, pero estoy seguro que lo mencionas en la introducción en algún momento, que no es lo mismo hablar de lo urbano que hablar de la ciudad, ¿no? Y que lo urbano de hecho conlleva otra serie de asuntos de los que de hecho hemos estado hablando, y es esas dinámicas de vivir el espacio, de musicar el espacio, de bailar, de danzar, de sentir, de escuchar. A veces escuchas que son pues agradables y a veces unas que son cargadas de conflicto, o sea que también conllevan unos conflictos y momentos de choque. Entonces creo que también eso nos ayuda a pensar todo lo que está contribuyendo el texto, ¿cierto? Me gustaría agregar algo cortito, que hoy en día en la industria discográfica o en la televisión, en medios de comunicación como la televisión o la radio, se habla mucho de música urbana, de la categoría de música urbana. Y hay una democratización del término que es muy utilizado para referirse a músicas como el trap, el reggaetón o el hip hop o la variante del freestyle, pero no sé si hasta el momento se habrá hecho un ejercicio, por lo menos aquí en Chile o en Latinoamérica, de pensar a qué nos referimos con música urbana. Y me parece que el texto da luces para que posteriores investigadores que se interesen por esta categoría, que parece que viene desde la industria cultural, como una forma de simplificar un fenómeno de músicas juveniles contemporáneas, da pie para profundizar en aquello a qué nos referimos con música urbana, y me parece que el texto da justo lugar para pensar aquello. Estupendo. Yo quisiera ya, bueno, tenemos que dar cierre al evento. Antes de irnos, por favor, no quisiera dejar de agradecer la presencia de Leticia Bueno, don Mauricio Vieleto, Amparo Álvarez, Cecilia Ster, nuestro colega del CIA Juan Pablo Silva, Laura Lagos, Pamela Tala, también de Editorial Universidad Mayor, y de el maestro Rodrigo Torres. Quisiera también agradecer, obviamente, la presencia de Andrea Viu, desde la Editorial Universidad Mayor, de Juan Fernando Velázquez,
académico universitario desde Colombia, de Christian Spencer, nuestro director del CIA, y claramente, obviamente, de Natalia, quien es la editora de la publicación que estamos lanzando. Se despide Ignacio Ramos, académico del Centro de Investigación Arte y Humanidades. Esta grabación va a quedar dentro de pocos días disponible en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor. Sin más, entonces, muy agradecido de la presencia de todos y sus comentarios, claramente. Me despido hasta, digamos, una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo a los asistentes, a los panelistas.